Han pasado algunos meses desde que llegué a la UA, y aunque todo sigue siendo un poco extraño, he logrado acostumbrarme. Mis amigos, Denki, Kirishima, Uraraka, Shinzou, y los demás, me apoyan en todo momento. Todo se siente diferente, más, como si realmente perteneciera aquí. Acabo de conseguir nuevas espadas. Son ligeras, equilibradas, y me ayudan a mantenerme en forma mientras continúo entrenando en mis respiraciones. He estado puliendo mis habilidades en privado, como siempre. Mi regeneración ya se siente mejor, y aunque hay días en los que me cuesta, sigo avanzando. La práctica constante es lo que me mantiene en pie. Hoy, la UA anunció algo interesante. Un intercambio de estudiantes entre la UA y la Academia Shiketsu. Es una oportunidad para aprender nuevas técnicas, conocer otros estilos y, tal vez, tener la oportunidad de medirme contra estudiantes de otra escuela. Aunque no me entusiasman demasiado los intercambios, algo en mi interior me dice que esto podría ser más complicado de lo que parece. Decidí ir a entrenar antes de que el intercambio comience. Necesito mantenerme al día. Las nuevas espadas son perfectas para trabajar en mi estilo, y he estado practicando la respiración del insecto y la del agua, especialmente con esta nueva rutina. Es raro, pero me siento un poco más en paz con todo. Quizá porque ya no soy el demonio rojo, o porque finalmente tengo un lugar al que pertenecer. Pronto, los estudiantes de la UA nos prepararemos para viajar a la Academia Shiketsu. No sé qué esperar, pero algo me dice que este intercambio no será solo una simple experiencia escolar. El día del intercambio llegó más rápido de lo que pensaba. A pesar de estar acostumbrado a la rutina de la UA, saber que iba a viajar a Shiketsu con Bakugo, Todoroki y Deku me ponía nervioso. Aunque ya éramos compañeros, la dinámica seguía siendo rara. Todos teníamos personalidades muy diferentes, y a veces me preguntaba si realmente me encajaba entre ellos. Sin embargo, ahora lo pensaba con más calma. Había pasado mucho tiempo desde que me sentí verdaderamente aceptado, y aquí, en la UA, todo parecía estar bien. Los profesores nos informaron que este intercambio no sería solo un paseo escolar. La Academia Shiketsu era conocida por su enfoque en entrenamientos rigurosos, y sus estudiantes eran tan poderosos como los de la UA. Sabía que tendríamos que esforzarnos al máximo para no quedar atrás. Y eso, claro, me emocionaba. Nos reunimos en el vestíbulo antes de partir. Bakugo estaba impaciente, como siempre, con esa expresión de esto es solo otro reto que debo aplastar. Todoroki no dijo mucho, como de costumbre, pero su actitud serena me transmitía un tipo de calma. Deku parecía emocionado, pero también un poco nervioso. Los tres parecían más enfocados en la misión que yo. No te distraigas, demonio rojo, me dijo Bakugo, como si supiera que, a veces, me perdía en mis propios pensamientos. Tranquilo, Bakugo, no pienso perderme de nada, respondí, aunque la verdad es que no podía dejar de pensar en lo que nos esperaba. ¿Qué desafíos nos pondrían? ¿Seríamos evaluados en combate o solo en nuestras habilidades generales? El viaje hacia Shiketsu fue tranquilo, pero mi mente estaba llena de preguntas. Recordaba mi primer día en la UA, cuando todo era un caos. Pero ahora, después de tanto tiempo, sentía que estaba cambiando, y este intercambio podría ser el siguiente paso en mi crecimiento. Al llegar a la Academia Shiketsu, lo primero que notamos fue la diferencia en el ambiente. Mientras que la UA se caracterizaba por su estructura imponente y moderna, Shiketsu tenía una atmósfera mucho más tensa. Las paredes parecían transmitir una sensación de disciplina extrema. Había algo en el aire que decía que no sería fácil. Los estudiantes de Shiketsu nos esperaban. Todos parecían fuertes, seguros de sí mismos. Entre ellos, había un par que me miraban con cierto interés, pero no podía estar seguro si era por mi apariencia o por mi reputación como vigilante. No me importaba demasiado, solo quería concentrarme en lo que teníamos que hacer. Nos llevaron a un área de entrenamiento donde nos recibirían. Sabía que cada uno de nosotros tendría que demostrar lo que valía, y que no sería un simple paseo. En mi mente, ya estaba repasando las respiraciones, mi regeneración y mis espadas, preparándome para lo que fuera que nos lanzaran. Este intercambio no iba a ser como cualquier otra actividad escolar, lo sabía. Era el momento de mostrarles a todos, no solo a Shiketsu, sino también a mí mismo, de qué estaba hecho. A medida que avanzábamos hacia el área de entrenamiento, no pude evitar notar que algunos de los estudiantes de Shiketsu nos observaban con atención. No era raro que la gente nos mirara, dado que éramos de la UA, pero había algo peculiar en las miradas de algunos de ellos. Uno de ellos, una chica de cabello largo y rubio, me miraba con mucho más interés que los demás.
Al principio, pensé que era solo curiosidad, pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo en su expresión cambió. Había una chispa de algo más. Reconocimiento, quizá. Pero lo que me sorprendió fue que no se apartó de mi mirada. La chica no tardó en acercarse. No era difícil de identificar. Su uniforme de Shiketsu y su actitud confiada la hacían destacar entre los demás. Se presentó con una sonrisa amigable, pero había algo detrás de sus ojos, como si estuviera evaluándome. ¿Eres tú?, me preguntó en voz baja, mientras sus dos amigos, que la acompañaban, se mantenían a una distancia respetuosa. ¿Quién?, respondí, aunque ya tenía una leve sospecha de a qué se refería. Kamie, dijo, como si no hubiera necesidad de dar más explicaciones. Alzó una ceja, sonriendo con picardía. La leyenda del demonio rojo. Pensé que no eras real. Sentí un ligero escalofrío al escuchar esas palabras. No era la primera vez que me referían de esa forma, pero el hecho de que alguien de Shiketsu, con esa actitud confiada, lo mencionara me hizo sentir incómodo. No me gustaba que la gente me viera como algo temible por mi pasado. Aunque estaba tratando de seguir adelante, mi reputación como vigilante era algo que siempre me perseguiría. Sin embargo, no fue solo Kamie la que me llamó la atención. Los dos chicos que la acompañaban, a su lado, no dejaban de mirarme con una intensidad peligrosa. Sus miradas eran frías, y sus cuerpos se mantenían tensos, como si esperaran el momento adecuado para atacar. Ambos tenían el mismo aire de desconfianza y odio hacia mí, como si mi presencia les irritara. Así que el demonio rojo en persona, uno de ellos dijo en voz baja, casi como un susurro lleno de desprecio. Pensé que te habías escondido tras tu falso nombre, pero parece que aún sigues jugando a ser héroe. El otro, a su lado, no se quedó atrás, haciendo un gesto con la mano, como si no le importara mi presencia en absoluto. Te voy a hacer pedazos, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Parecía que lo decía en serio, como si el odio que sentía por mí fuera personal. Me mantuve tranquilo, sin mostrar que sus palabras me afectaban. Sabía que había algo detrás de esa actitud. Probablemente no solo era mi antigua fama como vigilante lo que les molestaba, sino también mi presencia en este intercambio. No eran solo rivales de otra escuela. Ellos probablemente habían oído de mi habilidad para pelear y de cómo había enfrentado a varios héroes, y eso, para alguien de Shiketsu, debía ser una afrenta. Kamie me observaba, pero con una expresión algo curiosa. Parecía divertida, como si quisiera ver cómo me manejaba con esos dos chicos a mi alrededor. Al contrario que sus amigos, ella no parecía tener la intención de atacarme. Vamos, chicos, no hagáis tanto ruido, dijo Kamie con tono relajado, pero aún con ese toque de diversión. Déjenos ver qué tan bueno es el demonio rojo en persona. Estoy más que segura de que tiene cosas interesantes que enseñar. Lo que Kamie no sabía era que no era la leyenda lo que importaba. Era lo que yo estaba dispuesto a hacer ahora para cambiar. Sin embargo, sentí que la tensión con esos dos chicos solo acababa de comenzar. El intercambio ya no se veía tan simple. Y yo no iba a dejar que nada, ni mi pasado ni ellos, me detuviera. Mientras Kamie sonreía, manteniendo ese aire relajado, los dos chicos que la acompañaban, Inaza y Seiji, se mostraban mucho más curiosos, pero de manera distinta. Inaza parecía estar observando todo con atención, pero sus ojos no podían dejar de centrarse en Todoroki. No era difícil notar que estaba intrigada por él. No lo miraba con la hostilidad que mostraba hacia mí o los demás, sino más bien como si estuviera analizando su poder. Había algo en su mirada, una curiosidad casi científica. Seiji, por otro lado, no se apartaba de mí. Su mirada era más directa, más desafiante, como si estuviera esperando algo. Sin embargo, su atención fluctuaba entre los demás, como si estuviera evaluando a todos los que formábamos parte de la delegación de la UA. ¿Qué pasa, Inaza?, preguntó Seiji, notando que su amiga estaba distraída mirando a Todoroki. ¿Te interesa más él que el demonio rojo? Inaza no apartó la vista de Shoto, pero su respuesta fue directa. No es eso, dijo, con un tono sereno pero cargado de interés. Me sorprende lo que he oído de él. Su habilidad de congelar y calentar a voluntad, es interesante. Además, no es solo su Kirk lo que me atrae, es su control. Puedo ver que tiene un potencial impresionante. Todoroki, como siempre, permaneció en silencio. No me sorprendió que Inaza estuviera más interesada en él. Su Kirk era extremadamente raro, y el control que mostraba sobre él era algo digno de admiración. Aún así, sentí que algo había cambiado en su actitud. Ahora, de alguna manera, parecía más enfocada en estudiar a Shoto que en meterse conmigo.
Lo cual era, de alguna manera, un alivio. Pero Seiji no podía evitar mirarme, como si quisiera sacar algo más de mí. Se acercó un poco, sin dejar de mantener su postura desafiante, como si esperara que lo desafiara de alguna forma. ¿Y tú, demonio rojo? Dijo, y su tono ya no era tan amable. Parecía que estaba buscando algo para atacarme, alguna oportunidad para mostrar su poder, o tal vez solo para probar qué tan fuerte realmente era mi reputación. ¿No tienes nada que decir? ¿O simplemente prefieres quedarte callado? Kamie, que parecía disfrutar de la situación, dio un paso hacia adelante y se metió en la conversación, aparentemente para evitar una confrontación directa. Dejémoslo por ahora, chicos, dijo con una sonrisa juguetona. Estoy segura de que habrá tiempo para todo. Lo que realmente quiero ver es cómo van a enfrentarse entre ustedes. No importa si eres el demonio rojo o el chico frío con la mitad de la cara quemada, al final, todos tenemos que demostrar de qué somos capaces. Inaza, finalmente apartó la mirada de Todoroki, mirando a Seiji con una leve sonrisa, como si aceptara la advertencia de Kamie. Ya veremos cómo se desarrolla todo, pero me parece que esto va a ser más interesante de lo que pensaba. Los tres se apartaron un poco, pero la tensión seguía en el aire. Sentía que todo el grupo de Shiketsu estaba esperando algo, y mientras tanto, yo seguía con la cabeza fría. Si lo que querían era una pelea, yo no me echaría atrás. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar que mi pasado o mi reputación me definieran aquí. Este intercambio iba a ser mi oportunidad para mostrar lo que podía hacer, sin importar lo que los demás pensaran de mí. Shoto se quedó tranquilo, como siempre, sin perder su compostura, mientras Bakugo estaba inquieto, impaciente por hacer lo que mejor sabía hacer: pelear. Y Deku, bueno, parecía tan motivado como siempre. Este intercambio prometía mucho más que solo un enfrentamiento entre escuelas. El entrenamiento comenzó sin mucho preámbulo, y ya se sentía la presión en el aire. Los estudiantes de Shiketsu nos miraban con expectación, sabían que estábamos aquí para mostrar nuestras habilidades. Kamie, Inaza, Seiji y los demás observaban atentos, pero también con un aire competitivo. Estaba claro que no solo estaban interesados en ver cómo nos desenvolvíamos, sino también en probar que ellos eran igual de buenos. Nos asignaron los combates simulados, y a mí me tocó enfrentar a un chico de Shiketsu con un aspecto algo serio. No parecía ser un novato, pero su actitud relajada me dijo que no pensaba que sería un desafío. Bueno, demonio rojo, espero que me des algo de diversión, dijo el chico con una sonrisa desafiante. El apodo no era algo nuevo, pero el tono con el que lo decía me hizo saber que pensaba que yo solo era una leyenda. ¿O vas a decepcionarme? No respondí, simplemente me preparé. La respiración del agua fluyó por mi cuerpo, aliviando la tensión y ajustando mi postura. Observé sus movimientos, analizando cada detalle. Apenas dio un paso hacia mí, lo observé avanzar, y cuando su golpe vino directo a mi rostro, lo esquivé con un simple movimiento hacia un lado. Era tan rápido que nadie, ni él mismo, pudo anticiparlo. ¿Qué? El chico tropezó, sorprendido de lo fácil que había sido esquivarlo. Le sonreí brevemente, pero no hubo tiempo para bromas. Aproveché la brecha que había creado y utilicé la respiración de la serpiente, deslizándome bajo su ataque siguiente, como un ágil reptil. Con un movimiento rápido, mi espada lo bloqueó, pero de una forma que lo obligó a retroceder. Kamie, que observaba todo, sonrió de manera entretenida, pero con una pizca de sorpresa. Vaya, demonio rojo, parece que no eres solo una historia, ¿eh? Comentó, mirando a los chicos a su alrededor. Inaza no quitaba los ojos de Shoto, pero Seiji no podía apartar la mirada de mí. Su rostro reflejaba interés, pero también algo de duda. Eso fue rápido, pero quiero ver algo más, dijo Seiji, retándome con la mirada. No es suficiente solo con velocidad. Muestra lo que realmente puedes hacer. Era evidente que no estaba impresionado. Y como un reto, decidí mostrarle un poco más de lo que podía hacer. Usé la respiración de roca, y la fuerza en mi siguiente movimiento sorprendió incluso a mi oponente. Realicé un corte vertical con tanta fuerza que lo empujé hacia atrás, desequilibrándolo. No era mi estilo habitual, pero eso dejó claro que no solo podía moverse rápidamente, sino que también podía ser increíblemente fuerte cuando lo necesitaba. ¡Cuidado!, exclamó el chico, retrocediendo rápidamente. Eso estuvo cerca. El instructor de Shiketsu, un tipo alto y con una mirada fría, levantó una ceja, claramente interesado. Interesante, comentó, mientras observaba con atención. Parece que no solo eres rápido, también sabes cómo aplicar presión. Pero, ¿qué tal tu resistencia?
Seiji, por su parte, parecía estar analizando cada movimiento, y no perdía detalle de mis técnicas. En vez de decir algo más, hizo una señal con la mano, como si me invitara a seguir. Muéstrame que no eres solo un chico veloz, dijo en voz baja, sin apartar la vista de mis movimientos. Decidí seguir el ritmo, manteniéndome tranquilo mientras cambiaba de estilo. Usé la respiración de llama, y el aire a mi alrededor comenzó a caldearse con cada paso. Mis movimientos se volvieron más fluidos, y la espada dejó una estela de calor al cortar el aire. Me acerqué rápidamente, lanzando una serie de cortes precisos, y el chico apenas tuvo tiempo de defenderse. Eso fue demasiado rápido. Gritó, retrocediendo. Sus manos intentaron bloquear, pero no pudo evitar el calor que provenía de mis ataques. Los estudiantes de Shiketsu se quedaron en silencio por un momento, claramente impresionados. Kamie miró con ojos brillantes, sin poder ocultar su entusiasmo. Eso estuvo genial. Lo hiciste ver fácil. Exclamó, claramente divertidísima. Pensé que sería solo un chico de historias, pero eres impresionante en el combate real. Inazha, al fin, dejó de observar a Todoroki y se centró en mí. Su mirada se afiló, evaluando mis movimientos. No está mal, no solo tienes velocidad, también sabes cómo controlar el ritmo de la batalla, dijo, su tono algo más serio. Tal vez hay algo más en ti que no había notado antes. ¿Solo eso? Seiji parecía cada vez más molesto, como si estuviera buscando algo en mi estilo que le permitiera encontrarme una debilidad. Pero en vez de rendirse, simplemente ajustó su postura, esperando más. El chico con el que luchaba, ahora exhausto, levantó las manos en señal de rendición. No puedo más. Dijo, respirando con dificultad. No pensé que fuera tan difícil, eres increíble. En ese momento, Kamie se acercó rápidamente y me dio una palmada en la espalda. Vaya, demonio rojo, tienes un control increíble. Me pregunto qué otras sorpresas tienes, dijo, con un brillo en los ojos. El instructor, quien hasta entonces había estado observando en silencio, finalmente habló. Tu control sobre las respiraciones es impresionante. Sabes cómo mantener el ritmo y manejar cada situación. Pero, ¿cómo te comportas cuando las cosas se ponen realmente difíciles? Preguntó, con una sonrisa ligeramente irónica. Eso es lo que quiero ver. Eso está por verse, respondí con calma, sin perder la concentración. Sabía que había dado una buena impresión, pero el entrenamiento no estaba terminado. Y aún quedaba mucho más por mostrar. El campo de entrenamiento estaba en silencio. Todos esperaban ver cómo me desenvolvía, sobre todo los de la Academia Shiketsu. Algunos ya me conocían por mi antigua reputación, otros solo estaban curiosos. Pero yo no estaba ahí para impresionar, sino para mostrar lo que realmente podía hacer. Respiré profundo. Respiración de la niebla. Primera postura, neblina leve, murmuré. En cuanto lo dije, una bruma suave empezó a surgir de mi cuerpo, cubriendo lentamente el terreno. Al principio parecía inofensiva, apenas visible. Pero en segundos, esa niebla se volvió densa, envolviendo todo como un velo que no dejaba ver nada a más de 1 metro de distancia. ¿Eh? No veo nada. Exclamó Kamie entre risas nerviosas, girando sobre sí misma. ¿Es parte de su don? Preguntó Inazha, curioso, mientras buscaba con la mirada entre la neblina. Seiji frunció el ceño, molesto. Esto es una trampa. Está ocultándose. No. Está usando estrategia, dijo Todoroki con los brazos cruzados. Es parte de su estilo. Dentro de la niebla, me movía silenciosamente. Con cada respiración, me deslizaba como una sombra. Segunda postura, niebla oportuna, susurré mientras aparecía brevemente a la izquierda de Seiji y lanzaba un corte veloz que solo rozó su manga. TSK. Ahí está. Gritó él, girando y lanzando un golpe, pero yo ya no estaba ahí. Tercera postura, reflejo en la niebla, mi voz vino desde su derecha esta vez. Otro corte, apenas visible, y desaparecí entre la bruma. Se mueve demasiado rápido. Soltó Seiji, frustrado. Está jugando con él, murmuró Deku, asombrado mientras analizaba todo. Cuarta postura, paso silencioso, mis pies no hacían ruido alguno al pisar el suelo. Aparecí detrás de Inazha, deteniéndome a pocos centímetros de su espalda. Pude haberlo tocado, pero no lo hice. Solo lo hice sentir mi presencia. Está detrás de mí. Inazha dio un paso adelante sorprendido, girando a toda velocidad. ¿Cómo se mueve así? No puede ser solo velocidad, añadió Bakugo con los brazos cruzados.
Ese estilo es raro, demasiado limpio. Quinta postura, niebla deslizante, corrí a través del campo, dejando una estela como si la misma niebla se arrastrara conmigo. Era como si la bruma me obedeciera, cubriéndome, escondiéndome, protegiéndome. Esto es como una ilusión. No podemos ver nada. Gritó Seiji, totalmente desubicado. Eso no es ilusión, corrigió Shoto. Es un dominio completo del entorno. Entonces, me preparé para el final. Sexta postura, cortina de niebla infinita, mi cuerpo desapareció completamente en la niebla. Mi presencia era imperceptible. Me desplacé alrededor de Seiji, dejando un corte tras otro en el aire, tan veloces que ni se escuchaban. Es como si me atacaran desde todos lados. Seiji retrocedió, cubriéndose. ¿Dónde estás? Aquí, allá, en todas partes, murmuré mientras reaparecía justo frente a él, mi espada apuntando a su garganta, sin tocarlo. La niebla comenzó a disiparse lentamente, y mi figura se reveló entre la bruma. Todos me miraban en silencio, desde Kamie con ojos brillando de emoción, hasta Inasa y Seiji, con rostros tensos por la presión del combate. ¿Eso fue real?, preguntó Kamie. Sí. Muy real, respondió Todoroki con seriedad. Seiji apretó los dientes, bajando la cabeza. No pude, ni tocarlo, Inasa asintió, cruzado de brazos. Eso fue increíble. No sabía que alguien podía moverse así usando solo técnicas de espada. Yo guardé mi espada lentamente, mirando al frente. No es magia. Es concentración. Respiración. Y años de entrenamiento, dije con voz tranquila. Deku sonrió. Zark, siempre logras sorprendernos. Kamie se acercó un poco. Oye, misterioso espadachín, tienes que enseñarme a hacer eso de la niebla. Fue muy cool. Me encogí de hombros con una leve sonrisa. Tal vez, algún día. La niebla se había ido, pero el impacto que dejé, no. El aire se tensó cuando el instructor principal de Shiketsu dio un paso al frente. Era alto, con una expresión severa y mirada afilada. Su presencia sola bastaba para hacer que algunos estudiantes se cuadraran en silencio. Kamie chasqueó la lengua divertida, pero Seiji e Inasa lo miraron con respeto. Bien, dijo con voz grave. Ya vimos lo que puedes hacer contra estudiantes, Zark. Ahora veamos si puedes con un pro. Me adelanté, sin temor. Todoroki me miró con cierta preocupación, mientras Bakugo sonreía con su clásica arrogancia. TCH, esto se va a poner bueno. Ten cuidado. Gritó Deku. El entrenador no esperó más. De inmediato, el suelo tembló bajo sus pies mientras se lanzaba hacia mí con fuerza bruta. Sus golpes eran rápidos, precisos, entrenados. Lo esquivé por poco y me deslicé hacia un lado. Primera postura, neblina leve. La bruma comenzó a surgir de nuevo, cubriéndonos a ambos. Pero el entrenador la atravesó sin dudar, como si ya conociera mi estrategia. Tu niebla es inútil si no puedo tocarte primero. Rugió. Entonces, intentaré algo más. Segunda, tercera, quinta postura, las fui combinando, apareciendo a sus lados, atrás, arriba. Pero seguía esquivando, bloqueando. Era demasiado hábil. Vamos. ¿Eso es todo?, me gritó, lanzándome un puñetazo que apenas pude evitar con un giro rápido. Sexta postura, cortina de niebla infinita, dije entre jadeos. Una niebla espesa cubrió el área como antes, pero esta vez él no se dejó engañar. Me lanzó una ráfaga de golpes que disolvieron parte de mi cobertura. Su precisión era admirable. Mis piernas temblaban. Mi respiración se aceleraba. Ya había usado casi todas mis técnicas, pero aún quedaba una sensación extraña en mi pecho. Como si algo estuviera a punto de salir. ¿Estás cansado? ¿Te rindes?, preguntó él, aunque su cuerpo también mostraba señales de agotamiento. Y entonces, sentí ese vacío. Esa conexión con la niebla misma. Como si ya no solo me ocultara, sino que yo era la niebla. No, aún no he terminado. Clavé mis pies al suelo. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces. Sentí como todo se volvía más lento, más frío, más etéreo. Séptima postura, niebla absoluta. La niebla explotó en un instante, cubriendo el área con una bruma tan espesa que incluso el sonido desapareció. Nadie podía ver nada. Ni siquiera Deku, con su observación precisa, podía detectar mi posición. ¿Qué es esto? No puedo oírlo, no puedo verlo, exclamó el entrenador dentro de la niebla, dando pasos erráticos. Desde afuera, los estudiantes solo vieron un campo completamente blanco. Desapareció, completamente.
Gritó Inasa. No, está ahí. Pero no podemos percibirlo, añadió Todoroki, asombrado. Dentro de la niebla, aparecí detrás del entrenador. Podía sentir su respiración, su energía, su miedo. Ya no era solo ocultamiento. Era una extensión de mí. Golpe de niebla silente. Me moví en un parpadeo, golpeando con la parte plana de mi espada justo detrás de su cuello. Cayó de rodillas. Podía haber terminado el combate, pero me detuve a centímetros de su espalda. La niebla se disipó lentamente, y todos me vieron de pie, con la espada aún en alto, mientras el instructor jadeaba de rodillas, vencido. Me rindo, dijo él, bajando la cabeza con una sonrisa leve. El silencio fue absoluto. Despertó, una nueva postura, murmuró Deku, maravillado. No pude, ni verlo, añadió Inasa. Kamie silbó, impresionada. Wow. Eres más que solo misterioso. Eres un fantasma con espada. Yo bajé la espada lentamente, exhalando lo poco que me quedaba de aire. No soy un fantasma, respondí con una sonrisa agotada. Solo soy yo, entrenando para ser mejor. Todos me miraban distinto ahora. Ya no como el ex vigilante. Ya no con miedo. Sino con respeto.